Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. A ver, jóvenes. A ver, permítanme recordar la última clase. Con ustedes solo llegamos a presentar el plan global, ¿no? Fue lo último que hicimos, ¿correcto? Sí, Inge. Ya. Entonces, vamos a iniciar nomás nuestra clase. Necesito poner nuestra pizarrita. Denme un minutito, voy a habilitar la pizarra, ¿ya? Jóvenes, ¿están viendo una pizarrita en la pantalla? Sí, así es, ingeniero. Sí se está viendo. Listo, gracias. Bien, jóvenes, vamos en esta sesión, vamos a discutir algunos aspectos importantes respecto a la representación cartográfica de una región del espacio y
los detalles respecto a los sistemas de coordenadas que se utilizan, y nos vamos para eso vamos a utilizar como ejemplo una representación de la cartografía en términos de una carta topográfica del IGM en escala 1/50.000, que es básicamente esta. Bien, para comenzar, sin embargo, vamos a pensar que estamos interesados en lo siguiente. Como punto de partida, estamos interesados en un proyecto que, por ejemplo, busca desarrollar el diseño de una represa para embalsar agua en este punto en rojo y que acabo de poner en la pizarra. Y pues ese sitio de presa que está encima de un río, nosotros lo tenemos que localizar, tenemos que dar a conocer las coordenadas de ubicación de ese punto en particular. Para proporcionar la ubicación de un punto en particular, tenemos algunas opciones. Veamos un poco, miraremos como que esa es una representación de la superficie terrestre y pensemos que nuestro riecito está aquí y el sitio de la presa está ahí. Entonces, si vamos a proporcionar la localización de ese sitio en particular, que es el punto de partida, para que tú puedas comunicar ese lugar en el que vamos a desarrollar el proyecto a los diferentes especialistas que van a trabajar en el diseño de esa represa, que son el geotecnista, el hidráulico, el hidrólogo, el estructurista, el medioambientalista. Todas esas especialidades necesitan tener la localización de ese sitio único en el que vas a construir o vas a diseñar tu represa. Entonces, para proporcionar esa localización, vamos a recurrir a los sistemas de coordenadas. Y en términos de sistemas de coordenadas, el primero del que vamos a hablar es el GCS, que es denominado el Global Coordinate System, Sistema de Coordenadas Globales. El sistema de coordenadas globales nos da la localización de un punto en particular a través de la latitud y la longitud. Esto en realidad lo hemos aprendido en la escuela, pero vamos a desempolvar estos aspectos para ahondar en más otros. Bien, entonces cuando estamos hablando de localización en términos de latitud, todos sabemos, y si no lo sabemos lo vamos a saber a partir de ahora, que si esta es la línea del Ecuador, esa línea del Ecuador es una representación de 0 grados en latitud. Y después, si nos desplazamos hacia abajo de la línea del Ecuador, quiere decir aquí, aquí
Inge, no se está moviendo el cursor. Demora un momentito en Ahora sí. reaccionar. Demora un momentito en reaccionar y yo estoy escribiendo aquí en la tablet y de repente demora en aparecer en la pantalla compartida con ustedes. Pero en fin, estamos diciendo que tenemos entonces líneas paralelas a la línea del ecuador y esto, por ejemplo, será, si este es 0 grados, este será 1 grado, 2 grados, etc. Y podremos pasar con una línea que pasa justo encima del sitio de nuestra represa y ese lugar podrá ser, por ejemplo, 17 grados, 8 minutos, 24 segundos de latitud. Como estamos al sur de la línea del ecuador, vamos a decir latitud sur. Entonces escribiremos 17 grados, 8 minutos, 24 segundos de latitud sud S. Si no queremos poner la palabra S, podremos, en vez de S, colocar un menos y todo el mundo va a entender de que se trata de una coordenada. Aquí está demorando también en escribir. Se trata de una coordenada en latitud sur. De una manera similar, si pensamos en una línea, no es suficiente, ¿no es verdad?, para tener la ubicación del punto. Necesitamos, o sea, en esta línea, en cualquier lugar de la latitud 17 grados estaría la ubicación de nuestra represa. Pero nosotros tenemos que tener un cruce aquí para darnos este punto. Entonces utilizamos la longitud. Si esta es la longitud 0, se denomina el meridiano de Greenwich, longitud 0 grados. Y si avanzamos hacia la izquierda, vamos a tener longitud 1 grado, va a ser 1 grado hacia el oeste, 2 grados, 3 grados, qué sé yo. Y podemos llegar a, por ejemplo, esta línea, que es la longitud 66 grados, 24 minutos, 7 segundos. Y escribiremos esa longitud acá, 66 grados, 24 segundos o minutos, 7 segundos. Y debemos, como estamos al oeste de esta línea, debemos escribir la palabra W acá al final, significando que es la longitud de un sitio que se encuentra al oeste, a la izquierda de la línea del ecuador. Si el sitio en particular estuviese a la derecha, nosotros obviamente escribiríamos este, longitud este. Como estamos a la izquierda de del meridiano de Greenwich, escribimos oeste. Si alguien no quiere escribir la letra W, pues lo único que tiene que hacer es retirarla y escribir acá menos. Bien, si así lo has hecho, entonces podrás determinar la localización de tu sitio de presa. Algo que es importante, sin embargo, inclusive cuando uno está trabajando con GCS, es dar el datum de ese sistema de coordenadas. Entonces, cuando estás trabajando con GCS, debes adicionalmente decir cuál es el datum, el punto de origen de tu sistema. En este caso, el datum podrá ser o WGC84 o PSAT. ¿Sí? El datum WGC84 es un datum geocéntrico y es muy utilizado hoy en día para
prácticamente todos los sistemas de localización en términos geodésicos. Otro, sin embargo, ese sistema de coordenadas tiene un defecto. ¿Cuál es el defecto? Que cuando tú das esta localización de lo que hemos dicho, nuestra represa, tú defines esa localización a partir de esa latitud y longitud. Sin embargo, no puedes hacer mediciones sobre la superficie de la Tierra en latitud y longitud. Quiere decir, si tú quieres medir la longitud de este río, no vas a poder medir la longitud en latitud y longitud. O si tú quieres una superficie que represente, por ejemplo, la superficie de aporte de agua de lluvia hacia ese punto en particular, que nosotros conocemos como cuenca, si tú quieres medir esa superficie y estás trabajando con latitud y longitud, no puedes hacer esa medición. Entonces necesitas de un otro sistema de coordenadas que te permita hacer mediciones de longitudes y superficies sobre la superficie de la Tierra. Para eso uno recurre a representaciones proyectadas. Quiere decir, un sector de la superficie de la Tierra la vas a aplanar mediante esa proyección. Como ejemplo, imaginen que tenemos este sector de la Tierra que estoy dibujando en verde, ¿sí? En el que está tu zona de interés. Aquí no salió todavía, pero un pedacito de ese sector de la superficie de la Tierra es ahí donde tú quieres trabajar y hacer mediciones. Entonces, si quieres hacer mediciones, tienes que recurrir a otro sistema de coordenadas. Y en esos otros sistemas de coordenadas existen entonces los sistemas de coordenadas proyectados. Y no ha aparecido aún esa rayita aquí. Bueno, cada tampoco ha aparecido lo que escribí aquí en términos de coordenada proyectada. Coordenadas proyectadas. A ver. Inge, Hola. eso quiere decir que el sistema de coordenadas GCS puede estar en datum WGS84 o también pesa 56, ¿verdad? Sí, señor. Correcto. Eso es correcto. Entonces, en GCS tú puedes trabajar con el datum WGS84 o PESAT 56. Correcto, sí. Ya, ahorita vamos a hacer más aclaraciones al respecto. Aquí he puesto un título que dice coordenadas proyectadas. Y aquí ya ha salido ese sectorcito. Imaginen que este sectorcito que he puesto en verde es donde yo deseo trabajar. Y eso, al ser una zona curva, requiere ser aplanada. Y para aplanar vamos a recurrir a la proyección. En Bolivia se utiliza la proyección cilíndrica, que es usar un cilindro para aplanar esto. Hay otras proyecciones, hay una diversidad de proyecciones. Por ejemplo, acá los polos, para proyectar los polos se utiliza una proyección que se conoce como la cónica, que consiste en colocar un cono ahí y proyectar esta parte curva de la Tierra en los polos, en estos planos, ¿no? Entonces, de esa manera, tú vas a tener algo aplanado,
una parte de la Tierra aplanada. Entonces vamos a utilizar la proyección conocida como la transversa de Mercator. Entonces, proyección UTM, transversa de Mercator. Y ahora comencemos a mirar como ejemplo en qué sistema de coordenadas está este sector del espacio que está presentado como un plano, en un plano, ¿no? Y que corresponde a una zona de la superficie terrestre. En el caso de esta cartografía del IGM, si ustedes se fijan, la proyección que se ha utilizado, aquí lo están mirando, proyección es transversa de Mercator o UTM. Luego hay otro detalle. Cuando uno aplana, a ver, miremos nuevamente esta figurita. Una cosa es aplanar este sector, otra cosa será aplanar un otro sector de la superficie terrestre u otro sector. Cada sectorcito no se aplana de la misma manera. Entonces, debido a eso, han decidido sectorizar los sitios de aplanamiento para ser aplanados cada uno de una manera muy particular. Entonces es ahí que surgen las zonas. Este podrá corresponder a una zona, este sectorcito podrá corresponder a otra zona y tú vas a aplanar de manera distinta. Por cierto, cuando hablamos de zonas, no debemos olvidar que Bolivia pertenece a 3 zonas. Veamos un poquito esa representación. Acá en la pantalla, disculpen, no ha cambiado todavía nuestra pantalla, esperaremos un poquito. A ver, si pensamos que Bolivia, con un poquito de imaginación, imaginamos que Bolivia es más o menos eso, las zonas que le corresponden a Bolivia son la zona 19, es de su línea de transición. Aquí va a estar la zona 19. Entre la zona 19 y la zona 20, en este sector, permítanme representar así, este sector va a corresponder a la zona 20. Estos simplemente son rayas de transición. Y este sector de Bolivia podrá corresponder a la zona 21. Entonces, cuando uno, a ver, ¿por qué han surgido las zonas? Justamente por la necesidad de aplanar esas superficies curvas. Entonces, tendremos, reitero, zona 19 a la izquierda, o al este si quieren, de Sacaba, vamos a tener zona 19. Esta es la transición. Quiere decir Cochabamba, Oruro, La Paz, todo ese sector va a ser zona 19. La zona 20 va a corresponder a los sectores de Sacaba hacia el este. Por ejemplo, Colombia, Villa Tunari, todo eso va a estar en zona 20. Y hay un sectorcito muy chiquito que va a ser la zona 21. Denme un segundito, por favor.
Hola, jóvenes, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, Ya, Sí, que se escucha. les estaba explicando esto de la presencia de las zonas y la necesidad que hay de estas zonas debido a que cada región que nosotros vayamos a aplanar tiene particularidades. Me explico. Una cosa es, esta cosa está demorando mucho en términos de, tiene un retardo muy fuerte. A ver, les estaba diciendo que una cosa es aplanar este sectorcito de la superficie de la Tierra, otra cosa es aplanar, por ejemplo, un otro sectorcito, ¿no? Si me están acompañando con el cursor, ¿sí? Entonces, como cada sector puede requerir de una manera muy peculiar de aplanar la superficie de la Tierra, es que han surgido las zonas. ¿Y qué es lo que les estaba presentando acá? En sentido de que a Bolivia le corresponde la zona 19, esta línea de transición que pasa por Sacaba, al este de Sacaba, toda la parte al este de Sacaba de Bolivia corresponde a la zona 19, quiere decir el valle de Cochabamba, el valle central bajo de Cochabamba, donde nosotros estamos, está en zona 19. Seguramente Oruro, La Paz son departamentos que están en zona 19. Pero de Sacaba hacia el este, por ejemplo, Colomi, que debe estar por acá, o Villa Tunari, están en zona 20. Un sector de Bolivia que está ahí por Santa Cruz, entonces debe estar en zona 21. Entonces, de lo que tenemos que estar seguros es de que esa necesidad de zonas surge por la necesidad de aplanar un determinado sector de la superficie terrestre. Significa que cuando tú estás trabajando en GCS, quiere decir cuando estás proporcionando la localización en latitud o longitud, no necesitas zona. Aquí no existe zona. Aquí, si vamos a, como ejemplo, mirar esta representación de un sector de la superficie de la Tierra, que es en las proximidades de la localidad de San Pedro, en Bolivia. Si nos fijamos, acá nos dice que la proyección es efectivamente la transversa de Mercator, que es esa proyección cilíndrica que les he hablado y que se la conoce como UTM. Entonces, proyección UTM y la zona, podemos mirar acá, observen cuadrícula, dice UTM, zona 20, líneas negras numeradas. Quiere decir, si nosotros miramos estas lineecitas acá, esta cuadrícula y estos valores de coordenadas aplanadas, por tanto, son dadas en metros, corresponden, en este caso en particular, toda esta región del espacio corresponde a la zona 20, que está acá especificado. Entonces, si nosotros estamos deseando tener la localización de este sitio en particular, tenemos que dar los otros elementos que dicen respecto al sistema de coordenadas proyectado que ahora estamos deseando utilizar. Ejemplo, ese sistema que ahora está aplanado podría corresponder a un sistema de coordenadas parecido con este, ¿no? En que acá tengamos la localización en términos de coordenada en X y aquí en términos de coordenada en Y.
pero aplanado. Entonces, de este sistema de coordenadas en negro, tenemos que decir que se trata de una proyección UTM y de una zona determinada. Por ejemplo, zona 20 para nuestro ejemplo. Otro elemento que debemos dar es el elipsoide que se está utilizando. El elipsoide. Quiere decir, este sectorcito verde, para su representación, se está utilizando una figura geométrica que corresponde a un determinado elipsoide. Y ese elipsoide tiene un nombre. Y para el caso de la carta del IGM es el Internacional de 1924. Entonces, elipsoide, continuamos a escribir, Internacional de 1924. Será elipsoide o podrá ser inclusive denominado esferoide, que es un elipsoide de revolución, pero que para esta representación de acá ha sido utilizado el Internacional de 1924. Otro elemento importante es la referencia horizontal. La referencia horizontal es como que el punto de origen. Acá en nuestra pizarra podemos ver que el datum horizontal es como que este punto de origen del sistema de coordenadas. Y ese punto de origen, para el caso de la representación de las cartas del IGM, es en términos de datum horizontal, vamos a escribir aquí el datum horizontal, es el Provisional South American Datum, PESAT, de 1956, que es más conocido como PESAT 56. Ya va a aparecer acá, yo ya he escrito en mi tablet. Les voy a mostrar eso acá en nuestra cartografía de ejemplo, y dice referencia horizontal, dato provisional de la canoa de 1956. Esto quiere decir PESAT 56. Bien, si tú has proporcionado esos elementos a tu sistema de coordenadas, tú sabes que estás trabajando en un sistema de coordenadas concreto y específico que podrá ser este. Entonces, recién cuando tú defines todos estos elementos, esto desde acá, la proyección UTM, el elipsoide y el datum, recién tú podrás especificar el X y el Y de ubicación de ese punto en particular. Es decir, podrás dar una especificación porque tranquilamente, no salió todavía el dibujo acá, esperaremos un momentito. Bien,
mostrar, mientras tanto, para no esperar sin hacer nada, lo que quería aclarar es lo siguiente. Imaginen que vuestra represa, el estudio de vuestra presa, justamente el sitio coincide con esta intersección y tú quieres dar la localización de esa represa. Pues lo primero que vas a hacer es dar las características del sistema de coordenadas, que es lo que acabamos de escribir, quiere decir todo lo que está acá. Una vez que das eso, tú puedes escribir tranquilamente esa tu localización en términos de X, por ejemplo, y decir mi X de este sitio en particular, esta rayita, por cierto, nos dice que acá está la coordenada 580.000 en este, 581.000, etcétera, etcétera. Aquí tendremos 591.000 en X. Entonces estoy escribiendo acá 591.000 en X. 591.000 metros. ¿Sí? Y en Y de este punto tendrías a esta rayita, es 81.39.000. Esta va a ser 81.40.000. 81.40.000 metros. Eso acabo de escribirlo acá en nuestra pizarra. Vean que hemos agarrado el X, hemos agarrado el Y, ¿no? El X es 591.000, el Y es 81.40.000, lo hemos leído, y este punto está ubicado. Pero tiene que estar claro para todos que este X y Y no puede estar solito. No podemos dar X y Y y punto final y todo el mundo va a entender. No. Si tú das un X y Y, tú tienes que dar además todos estos otros elementos que te dicen que este X y Y con el que tú estás trabajando es para este sistema de coordenadas en negro. Para que quede claro, me explico. Tú podrías estar en este otro sistema de coordenadas en verde. Y si tú en este sistema de coordenadas en verde, imagínense que este mismo X lo pones acá en el en verde, ¿ya? De aquí a aquí, estoy intentando ver la misma distancia. Entonces, esa distancia lo vamos a el mismo X lo vamos a poner en el en verde y vamos a poner el mismo Y en el en verde. Observen ustedes que el sitio de nuestra represa, pongo un X aquí, pongo este mismo Y aquí, el sitio de nuestra represa va a caer en otra parte que no es el lugar donde debe estar. Entonces, al estar en otro sistema de coordenadas y usar el mismo X y Y, yo voy a estar dando la localización de un punto en una posición distinta. Entonces, tienes que tú decir si estás en el sistema de coordenadas en X o en el sistema de coordenadas en el sistema de coordenadas en negro o en el sistema de coordenadas en verde. Si trabajamos con si yo tengo este X y Y en el sistema en negro y quiero posicionar este punto en el sistema de coordenadas en verde, pues el X que deberé utilizar, entonces ustedes, sería este, que no es igual a este, ¿no? En este sistema de coordenadas en negro, este es el tamaño, y en el sistema de coordenadas en verde, este otro es el tamaño, ¿no? Muy distinto a este valor de X. Entonces, a ver, vamos a poner aquí, nosotros podríamos localizar ese sitio de la represa siempre y cuando estas coordenadas X y Y las transformemos
para poder encontrar este X y este Y que nos da la localización de la represa en el mismo sitio en el que está. Que no en función del sistema de coordenadas, ese sitio no tiene por qué moverse. Bien, el mensaje es que siempre que das la localización de un punto, en este caso estamos diciendo en metros, esa localización tiene que tener todos estos elementos que estoy colocando, enmarcando en rojito y que ustedes ya van a ver en un instante. Ah, ya salió, ¿no? Ahora, si tú vas a usar el en verde, puede ser ese u otro sistema de coordenadas que tenga el datum, por ejemplo, en W84. Entonces, cuando vayas a dar esas coordenadas en un sistema que tiene otro datum, tú tendrás que especificarlo. Entonces podrás escribir y decir, bien, sigo trabajando en proyección UTM. El concepto de zonas persiste. El elipsoide va a ser el elipsoide WGS84. El datum va a ser WGS84. Y el X y Y van a ser valores distintos que este 59.100. Aquí vamos a ver unos valores distintos. Esto que está acá enmarcado es el sistema de coordenadas con el que trabajan las cartas del IGM. Si tú agarras el Google Earth y en el Google Earth posicionas el sitio de tu presa, entonces vas a encontrar en ese Google Earth siempre con datum y con elipsoide el WGS84. Este datum se llama un datum geocéntrico y es el que hoy en día se utiliza para dar la localización en base a los satélites de posicionamiento. Entonces, cuando tú vayas a Google Earth, tú vas a estar trabajando con este datum, que sin embargo, tienes que estar seguro que si tú tienes un X y Y, tienes que saber a qué sistema de coordenada, y el mismo X y Y no puedes utilizar en otro sistema de coordenada para posicionar el mismo punto, sino tendrías que hacer una conversión. Después vamos a ver cómo hacemos la conversión respectiva. Bien, vamos a revisar un poquito nuestra clase. ¿Es hasta qué hora, jóvenes? 2:15. Sí. Sí. Ya básicamente estamos encima de la hora. Vamos a parar por acá. La próxima clase vamos a hacer nuestra práctica número 1. Hay algunas cositas más que les tengo que explicar. Y la práctica número 1 ustedes la van a hacer en sala de aula. Entonces, con ustedes nos vemos el lunes a las 9:45, oportunidad en la que terminaremos este temita. ¿Está bien? Está bien, Inge. Listo, jóvenes, hasta luego. Dime. Tenía como 3 preguntas yo. Dale, adelante. La primera pregunta es, zona 19 en Bolivia, o sea, la forma en la que se proyecta la zona 19 no es la misma comparada con la zona 20, ¿verdad? O sea, para cada zona se proyecta de distinta manera. ¿O es que...? Correcto. Hay las ecuaciones que se utilizan tienen unos coeficientecitos distintos en zona 19, en zona 20, en el momento de proyectar. Lo bueno es que cuando hagamos nosotros la proyección en un SIG, le vamos a informar en qué zona estamos deseando trabajar. ¿Para qué? Para que él use
las ecuaciones correspondientes a esa zona. ¿Está bien? Está bien, Inge. Segunda. Ahora, sí, la otra pregunta es, actualmente sí, el elipsoide en este caso, pero para la proyección de la zona 20 y zona 19 sería el mismo. Sí, sí, el elipsoide es simplemente una figura geométrica, ¿no? Con un semieje mayor, un semieje menor, y esta figurita en verde, dale una miradita, ¿no? Entonces usan el elipsoide para poder proyectar esa partecita curva de un sector de la superficie terrestre. Entonces ese elipsoide es el mismo, es único. ¿Ya? Ya. La otra pregunta era, ¿el sistema de coordenadas proyectado puede estar en datum WG84 o también PESAT 56, verdad, Inge? Correcto. Aquí hemos visto proyección UTM, proyección UTM. Aquí está datum PESAT, aquí está datum W. Entonces, cualquiera de los dos es proyectado. Quiere decir que acá vas a poder medir en metros. La localización está dada en metros. Y en este proyectado o en este proyectado ya vas a poder medir superficies en metros cuadrados, obviamente, ¿no? Entonces acá la gran ventaja es que cuando tienes la cosa aplanada, proyectada sobre un plano, con estos sistemas de coordenadas, si estás en cualquiera de estos sistemas de coordenadas, puedes medir longitudes o superficies, cosa que no se puede hacer en GCS. ¿Yo? Sí, sí, y una pregunta más, Inge. ¿Por qué el elipsoide se llama WG84? Bueno, son siglas de este W, es World Geodesic y no sé qué cosita más, pero son siglas que corresponden al elipsoide y datum que se utilizan hoy en día para efectos de geodesia. Esto, si nosotros trabajamos con el Google Earth, todo va a estar en este sistema de coordenadas. Y si nosotros trabajamos con las cartas del IGM, va a estar en este sistema de coordenadas. No se corresponden, no es lo mismo. ¿Dio? Sí, una pregunta más, Inge. En caso de que mi sistema de coordenadas proyectado estaría en datum PESAT 56 o WGS84, ¿utilizaría el mismo elipsoide WGS84? Aquí utilizas el internacional de 1924, cuando estás empezando. Y aquí utilizas el WGS84. ¿Ya? Son elipsoides que han evolucionado. ¿Ya? Sí. Bueno, la última pregunta más. Adelante, estamos para eso. Usted dijo que el último sistema de coordenadas que se maneja en los celulares y los satélites es el WGS84. Sí. Entonces, si uno quiere hacer un mapa digital en la web, en internet, georreferenciando puntos, digamos pozos de agua, ¿no? Y tendría que utilizar el WGS84, ¿no? O sea, sí, señor. Ese es compatible con todos. Actualmente, ¿no? Actualmente, si tú, la localización de tu celular va a ser dada en UTM WGS84 o en GCS WGS84, ¿no? En tu celular. En Google Earth vas a tener lo mismo, vas a tener, si tienes en UTM, vas a tener WGS84. Si tienes en GCS, vas a tener WGS84. ¿Y cuándo utilizamos esto? El pesar de esto que estoy marcando acá. Cuando estás trabajando con cartas del IGM. Todo lo que es en cartas del IGM está con este dato y no con este. ¿Está claro? Sí, sí. Ya. Gracias, Inge. Porque